Entonces, para los que no estaban en partido la semana pasada, las dos muchachas que vinieron a clase, entonces se acuerdan que comenzamos con lo de la ley de Faraday, terminamos lo de la ley de Ampere, entonces apareció la ley de Ampere-Maxwell con la corriente de desplazamiento, y ya saben por qué aparecía esa parte. Y después vimos el principio de la ley de Faraday y cómo funciona lo de la ley de Faraday. Listo. Entonces, después de eso, en la ley de Faraday veíamos que aparecía una FEM, una fuerza electromotriz, que ya la habíamos visto también con Ampere, que es la fuerza que mantiene una diferencia de potencial entre dos puntos, o también es una fuerza que produce una corriente. Listo, y que se produce por medio de un campo magnético. Un campo magnético va a producir esa FEM y entonces va a hacer cambios eléctricos, diferencias de potencial o una corriente que está circulando. Listo. Y entonces nosotros en los dos ejemplos que vimos, que aquí los tenemos, ¿recuerdan del ejemplo en el que nosotros decíamos que cómo inducíamos esta FEM en una bobina y en el que teníamos un campo magnético que decaía exponencialmente y de los bombillos? Pero ¿qué tenían en particular esos tres ejemplos que hicimos? Esos tres ejemplos que hicimos y lo que aplicamos de ley de Faraday hasta este momento es que nosotros lo hacíamos cuando se consideraban casos en los que estamos induciendo esa FEM en unos circuitos estacionarios. Es decir, los circuitos están colocados en un campo magnético y el campo magnético puede que cambie, puede que sea uniforme, pero el circuito va a estar estacionario. Entonces, como el circuito está estacionario, tenían esos comportamientos y entonces, acuerden con esto de los focos, que si lo teníamos con en el interruptor abierto, entonces esa FEM lograba que esa corriente encendiera los dos focos con igual intensidad, pero que si cerrábamos el interruptor del circuito, entonces el foco 2 no prendía y el foco 1 prendía con mayor intensidad. Listo, y eso fue lo que vimos la vez pasada para terminar con ley de Faraday. Entonces ahora vamos a mirar qué pasa cuando tenemos un conductor, pero el conductor se está moviendo en presencia de un campo magnético. Listo, entonces lo que tenemos acá en esta figura, que no se ve, pero que yo les voy a hacer la aclaración. Ay, ¿dónde está el mouse? Es un conductor en forma de barra de longitud L que se está moviendo en dirección horizontal a una velocidad v. Y tenemos este campo, que acuerden que el campo Bin es ¿cuál? El que va hacia adentro o el que va hacia afuera. Que va hacia adentro. Cierto, el que va hacia adentro, pero acá no se logran ver bien las X, entonces ustedes ya saben que es el que va hacia adentro. Listo, entonces si tenemos que ese campo magnético va hacia adentro del papel, en ese caso hacia adentro del televisor, que es lo que están viendo ustedes allá, y tenemos que esa barra se está moviendo hacia la derecha, que la derecha de ustedes es esta, la derecha mía es esta, se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v. Entonces, ¿qué pasa con los electrones que hay en ese conductor? Si son partículas con carga negativa que están en presencia de un campo magnético y aparte se están moviendo a una velocidad v. Entonces tenemos que en ese conductor hay electrones, partículas con carga negativa, que se están moviendo horizontalmente a una velocidad v. Sí, entonces supongamos que el conductor se está moviendo a una velocidad v, pero aparte de que ellos se están moviendo a una velocidad v, hay un campo magnético, está presente en un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa con esos electrones? Según lo que vimos al principio del capítulo, que aparece una fuerza, que es una fuerza ¿qué? Una fuerza magnética, y que está dada por F, entonces igual a la carga por la velocidad producto cruz el campo magnético. Entonces esos electrones van a estar experimentando una fuerza. ¿Hacia dónde va esa fuerza según la regla de la mano derecha de ese producto cruz? Si el vector velocidad va hacia allá y el vector campo va hacia adentro del televisor. Hacia abajo. Hacia arriba. Mírenlo, entonces listo, entonces tenemos una velocidad hacia allá y un campo hacia adentro, que hacia adentro mío es este. Entonces miren que la fuerza va hacia arriba. Listo. Y entonces, ¿qué pasa con los electrones si tenemos una fuerza eléctrica que va hacia arriba? La fuerza va hacia arriba, perdón. Espere, antes de eso. Entonces miren que la carga del electrón es positiva o negativa.
La carga del electrón es negativa. Entonces cada uno de esos electrones, aunque la fuerza magnética de ese producto cruz me da hacia arriba, como la carga es negativa, entonces la fuerza es hacia abajo. Los electrones se mueven hacia abajo. Listo. Entonces miren que en el conductor que se está moviendo con una velocidad v, van a quedar los electrones abajo y arriba va a haber un exceso de carga positiva y abajo va a haber un exceso de carga negativa. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, por esa fuerza magnética vamos a crear una FEM o una diferencia de potencial en ese conductor. No vamos a hablar simplemente, vamos a hablar de diferencia de potencial. Entonces nosotros sabemos que si nosotros tenemos una barra en la que por culpa de ese campo magnético los electrones quedaron acá abajo y arriba no hay electrones, entonces aparece ¿qué campo? Campo eléctrico. Un campo eléctrico, ¿cierto? Porque aparece un campo eléctrico porque hay una diferencia aquí. Hay positivos, aquí están negativos. Y entonces, como aparece un campo eléctrico, tenemos que aparece una fuerza eléctrica. ¿Sí o no? Listo. Y entonces en ese conductor, ¿qué hay? Hay fuerza magnética hacia abajo. ¿Y hay fuerza eléctrica hacia dónde? Hacia arriba. ¿Cierto? Entonces acuerden que las líneas de campo eléctrico, para acordarse de eso, parten de los positivos y llegan a los negativos. ¿Cierto? Entonces miren que acá la fuerza eléctrica va hacia arriba y la fuerza magnética va hacia abajo. Pero ese conductor no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces tenemos que hay un equilibrio de fuerzas y por ley de Newton entonces la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. ¿Que por qué no las ponemos como vectores? Porque las estamos considerando que son magnitudes en el eje Y. Y entonces esa fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico y esa fuerza magnética que ya encontramos o que ya sabemos es la carga por B, por la velocidad, por la magnitud del campo magnético. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con las cargas en esa igualdad? Se cancelan. Exactamente, y si las cargas se cancelan, entonces tenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a la velocidad por la magnitud del campo magnético. Aparece un campo eléctrico por un campo magnético y por un conductor que se está moviendo en ese campo magnético. Listo, entonces una vez los electrones dejan de moverse porque llegan a equilibrio y se igualaron esas dos fuerzas, entonces va a aparecer entre este punto y este punto una diferencia de ¿qué? De potencial. Una diferencia de potencial delta V que va a ser igual, entonces nosotros sabemos que delta de V es igual a la longitud por el campo, entonces sería la magnitud del campo eléctrico por la longitud. ¿Listo? Y si es igual a E por L y nosotros ya sabemos que la magnitud del campo eléctrico es B por la magnitud del campo magnético, entonces será igual a B por L por B. Entonces el extremo superior va a estar a un potencial más alto que el extremo inferior. Listo, y entonces así se mantiene esa diferencia de potencial entre los extremos de ese conductor. Siempre y cuando el conductor continúe moviéndose. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros... Ya el conductor no se está moviendo? ¿Cierto? Ya no hay fuerza magnética. Y si no hay fuerza magnética, no hay fuerza eléctrica, entonces no hay. ¿Listo? ¿Qué pasa si el conductor se mueve hacia el otro lado? ¿Cómo? La fuerza magnética viene hacia arriba y la otra hacia abajo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia de potencial? Se invierte. Ahora el potencial mayor está abajo y el potencial mayor está arriba. ¿Listo? Sí. Entonces queda claro lo que ocurre ahí. Vamos bien, esta física, una belleza, lástima que se acabó. Ustedes están viendo el tablero, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Listo. Entonces ahora venimos a esta figura. Entonces vamos a ver un caso diferente, pues que tiene el mismo principio, pero va a ser más interesante porque ahora va a aparecer una fuerza magnética hacia la izquierda y vamos a ver cómo aparece esa fuerza magnética con todo lo que hemos visto nosotros hasta ahora. Entonces en este caso ocurre entonces cuando tenemos en movimiento la misma barra, pero ahora esa barra está entre dos rieles. Este es un riel metálico, este es un riel metálico, entonces ya está moviendo en esos rieles. Listo, y aquí tenemos una resistencia porque lo que vamos a crear es un circuito cerrado.
Listo. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo cuando el flujo variable puede causar que aparezca una corriente en ese circuito. ¿Y por qué va a ser variable el flujo? Miren que aquí tenemos un campo magnético Bin, o sea que está hacia adentro. Y entonces sobre esta superficie cerrada tenemos un flujo magnético que está encerrado por esa superficie. Pero a medida que este conductor o que esta barra se está moviendo a la derecha, miren que el área va a ser mayor, entonces el flujo magnético va también a ser mayor. ¿Listo? Entonces esta barra se está deslizando a lo largo de esos dos rieles que también son conductores. Es una barra conductora y son dos rieles metálicos o dos rieles conductores. Listo, y vamos a suponer que la barra tiene una resistencia cero. Listo, y que la parte estacionaria, o la parte que más bien la parte que no se mueve de este circuito, que es esta resistencia, la parte estacionaria del circuito, va a tener una resistencia y la vamos a llamar resistencia R. Listo. Entonces tenemos un campo magnético uniforme, igual que ahora, un campo magnético hacia adentro, un Bin. Entonces acuerden que tenemos estas X que no se ven bien, aquí parecen puntos. Listo. Que está perpendicular al plano en donde se encuentra el circuito, es decir, ese campo está entrando o puede estar también saliendo del televisor allá, lo que están viendo ustedes, pero estamos diciendo que está hacia adentro, por eso se llama Bin. Listo. Entonces cuando la barra se está moviendo hacia la derecha a una velocidad v que está influida por una fuerza, entonces para que esto se mueva a la derecha tiene que aparecer una fuerza. Listo, y no estamos viendo como este caso que nosotros decimos, listo, él se mueve porque que alguien lo movió, pero ya no nos importa quién lo movió y estamos viendo qué sucede acá. Aquí sí vamos a ver que él se está moviendo, entonces aparece esta fuerza, sí, que se llama fuerza aplicada, F, A. Entonces estamos aplicando una fuerza hacia la derecha para que ese conductor se mueva hacia la derecha. ¿Qué otra cosa estamos considerando? Que estos rieles no tienen fricción, porque si aparece la fricción, entonces habría otras dos fuerzas ahí, pero no, estamos considerando que también están sin fricción. Listo. Entonces, si nosotros movemos por medio de esta fuerza aplicada a la barra hacia la derecha, ¿qué pasa con los electrones que tenemos adentro de esa barra? Listo, entonces van a experimentar una fuerza y ya sabemos hacia dónde va esa fuerza, ¿cierto? Que va a hacer que los electrones bajen y que entonces arriba haya un extremo positivo y abajo un extremo negativo. Listo. Y entonces, como esto por acá no tiene ninguna resistencia en esta barra, y como es un circuito cerrado, entonces esos electrones, a pesar de que al principio por esta fuerza hubo una distribución y aquí abajo quedaron electrones y arriba no hay, ellos van a poder empezarse a mover. Entonces va a aparecer una corriente en esa espira, porque miren que es una trayectoria cerrada. Sí, queda claro entonces. Entonces aparecerá esa corriente inducida porque las cargas serán libres de moverse en esta trayectoria cerrada. ¿Cierto que sí? Sí. Listo, vamos bien. Entonces va a aparecer una FEM de movimiento inducida a través de esa barra móvil. Listo. Y entonces esa velocidad a la que se está moviendo esta espira y esa FEM inducida van a tener o van a estar relacionadas y va a estar relacionado también con el cambio del flujo magnético en el interior de esa trayectoria cerrada. Sí, porque miren que acá nosotros tenemos líneas de campo magnético hacia adentro, pero a medida que esto se está moviendo a la derecha, entonces el área que está encerrando, hay muchas más líneas de campo magnético. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo, entonces cuando nosotros aplicamos esa fuerza para mover esa barra a la derecha, entonces lo que estamos haciendo es ejerciendo un trabajo sobre esa barra, o estamos efectuando un trabajo por medio de esa fuerza, y vamos a ver más adelante que por ese trabajo va a aparecer una energía interna en esta resistencia. ¿Listo? Y esa energía entonces que va a aparecer acá por el teorema de la conservación de la energía va a depender del trabajo que nosotros estamos haciendo sobre esta barra con esta fuerza aplicada. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un área encerrada, o lo que tenemos acá pues es esta área encerrada, es un circuito pues, y entonces ¿cuál es la longitud de este, o cuál es el área de ese circuito? El área pues encerrada, entonces será esta longitud que es la separación entre estos dos rieles, y el X que va a ser la separación a la que está la barra
del resistor, ¿cierto? Entonces tenemos que el área encerrada pues será un área igual a L por X. ¿Sí o no? Y X será el ancho del circuito, pero ese ancho de ese circuito va a ir cambiando dependiendo del tiempo, de los instantes, en cada instante de tiempo. Y entonces el flujo magnético a través de esa área va a ser igual a... Entonces nosotros sabemos que ese flujo magnético será una integral del campo, producto punto de A. ¿Cierto? Pero como el campo es constante, entonces sale la integral, y entonces el de A, la integral de la trayectoria cerrada, ¿cierto? Nosotros sabemos que este flujo está dado por esto. Pero entonces el campo es constante. Podemos decir que esto es un producto de magnitudes, entonces esto era igual a B por la integral de dA. Y esa integral cerrada de dA en este circuito, ¿quién es? El área del circuito, que es igual a L por X. Entonces por eso nosotros decimos que el flujo magnético acá es igual a B por L por X. ¿Listo? Y entonces usando ley de Faraday, ¿qué pasa con el flujo? Porque como X va a cambiar con el tiempo, entonces ese flujo que depende de X va a cambiar con el tiempo. ¿Cierto? ¿Y por qué X cambia con el tiempo? Porque esto está moviendo a una velocidad V. Entonces miren que a medida que va pasando el tiempo, el área será más grande. X será mayor, entonces el flujo será mayor. Y entonces si tenemos eso en cuenta, entonces nosotros sabemos que aparece una FEM que es igual ¿a quién? A menos de la derivada del flujo con respecto al cambio del flujo. El flujo no es teta sino phi, la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y ahora vamos a ver por qué aparece ese menos que yo les dije que se lo quedaba debiendo para que viéramos lo de la ley de Lenz. Listo, y nosotros sabemos entonces, vamos a ver si aquí, listo, entonces aparece una FEM que es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, pero nosotros sabemos que el flujo, entonces es igual a menos la derivada con respecto al tiempo. ¿Y el flujo es quién? Entonces el flujo es el campo por la longitud, por el X. Entonces el campo es constante, la longitud es constante, salen de esa derivada, entonces tenemos que esta FEM va igual a menos B por L por la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Y quién es de X de T? ¿Qué es de X de T? La velocidad. Listo, entonces miren que esa FEM va a depender, como habíamos dicho ahorita, de la velocidad a la que se está moviendo esa barra. Listo, y nosotros sabemos pues que si tenemos un circuito con resistencia R, entonces nosotros podemos calcular la corriente, y la corriente será igual a la magnitud de esta FEM, que será igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Listo. Y entonces esto será igual a B por L por B dividido la resistencia. ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces ya vimos que aparece una corriente inducida, porque en este circuito esta barra se está moviendo, entonces va a aumentar el flujo, y al aumentar el flujo va a ocasionar que aparezca esa corriente. Listo. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos esa corriente y vamos bien. Y entonces aquí lo que tenemos es que el circuito equivalente es este. Se creó una diferencia de potencial entre estos dos puntos que es igual a la magnitud de esa FEM inducida, y aparece esa corriente porque ellos se pueden mover a través de este circuito. ¿Listo? Muy bien, entonces si estamos claros, entonces vamos a pasar. Hay una hoja en blanco, ¿no? Entonces vamos. No, todavía no hagamos este ejemplo. Ay, véalos aquí. Ah. Listo, entonces volvamos a este dibujo. Listo, entonces vamos a mirar una cosa acá. Vamos a hacer las consideraciones de energía como que estuviéramos en física mecánica. Entonces, como no hay batería en el circuito, entonces ¿de dónde sale la corriente? Eso es lo que uno me pregunta, ¿cierto? Y nosotros ya vimos que por campo magnético pues aparece una corriente y toda la cosa, pero bueno, hay gente que todavía no lo cree, entonces vamos a mirarlo en términos de la energía. ¿Cómo?
No entendimos la última parte que se dio muy mal. Ah, bueno, listo. Entonces, nosotros vimos que entonces apareció esta diferencia de potencial a causa de que tenemos un campo magnético de una barra moviéndose hacia la derecha y entonces aparece una corriente. ¿Cierto? Pero uno puede pensar que si nosotros no tenemos ninguna fuente, ¿por qué va a aparecer corriente eléctrica en ese circuito? Listo, entonces vamos a mirar, vamos a entender lo de la fuente de esta corriente y vamos a observarlo mirando energía o pues, lo que nosotros aprendimos de energía en física mecánica. Entonces vamos a mirar que esta fuerza que nosotros estamos aplicando a esta barra está ejerciendo un trabajo sobre esa barra. ¿Listo? Ya acuerden que ese trabajo será la integral de F punto ds y ese ds va a ser la distancia que se está moviendo, ¿cierto? Entonces va a aparecer una fuerza, va a aparecer una energía, un trabajo a causa de esa fuerza que estamos aplicando sobre esa barra, ¿cierto que sí? Y entonces por esa razón o por ese trabajo que estamos ejerciendo sobre esa barra, entonces las cargas se van a mover a través de ese campo magnético. Entonces por eso estamos ejerciendo esa fuerza y tenemos un campo magnético, entonces las cargas se van a mover hacia abajo como habíamos mirado. Y entonces, como nosotros logramos que hacia acá se separaran cargas y nos estamos moviendo hacia allá, estamos ejerciendo un trabajo, entonces vamos a lograr que esas cargas empiecen a moverse por ese campo magnético, pues a causa del campo magnético, entonces ya van a empezar a moverse hacia arriba, ¿cierto? O sea que va a aparecer esa corriente. ¿Y qué pasa si esas cargas se están moviendo hacia arriba? Entonces nosotros sabemos que si esas cargas se están moviendo hacia arriba, se va a mover, bueno, listo, a una cierta velocidad. Entonces si esas cargas se están moviendo hacia arriba, entonces para que la energía se pueda conservar, entonces ese trabajo que nosotros estamos aplicando con esta fuerza, entonces debe ser igual a esa energía que está haciendo, que está permitiendo que esas partículas se empiecen a mover acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. No los entiendo, están todos cortados. Listo, entonces ahora vamos a mirar otra cosa. Si nosotros tenemos que esa barra se está moviendo a una velocidad constante, entonces el trabajo que nosotros le estamos haciendo sobre esa barra debe ser igual también a la energía que va a aparecer en este resistor, ¿cierto? Entonces miren que nosotros llegamos y cogemos, bueno, listo, este trabajo me va a producir una energía que va a hacer que las cargas se muevan y esa energía va a ser lo que va a aparecer acá como energía en el resistor. Entonces miren que por conservación de la energía, toda esa energía sabemos de dónde sale y cómo se convierte de esta energía mecánica a esta energía eléctrica que aparece en este resistor. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces ahora vamos a mirar otra cosa. Porque es que nosotros todavía no sabemos por qué aparece esta fuerza. O por lo menos no la hemos mirado. ¿Cierto? Entonces vamos ahora a mirar de dónde sale esa fuerza. Entonces resulta que a medida que nosotros nos estamos moviendo en este campo magnético uniforme, la barra va a experimentar esa fuerza en esa dirección. Y vamos a recordar algo que vimos por allá al principio. Que si nosotros tenemos una barra acá y tenemos un campo magnético hacia adentro acá y teníamos esta barra, tenemos un campo magnético acá, entonces nosotros nos acordamos que si no había ninguna corriente, esa barra permanecía en esa posición. Pero ¿qué pasaba si nosotros teníamos que había una corriente hacia arriba? ¿Cierto? Aparecía una fuerza. ¿Y hacia dónde entonces se movía esa barra si aparece esa corriente hacia arriba? ¿Cierto? Entonces quedaba así. ¿Cierto? Y en caso de que la corriente fuera hacia abajo, entonces se movía hacia el otro lado. Entonces eso es lo que está pasando acá, porque es que acá, acuerden que esas cargas se están moviendo desde acá hasta acá. Entonces aparece esa fuerza en esa dirección. ¿Listo? Y la magnitud de la fuerza, pues entonces nosotros ya sabemos que es igual a I por L por B.
que es la corriente por la longitud por el campo magnético. Listo, que aparece, acuerden que eso era I por L cruz B, y entonces ahí aparece esa fuerza. Listo. Entonces ya sabemos de dónde sale esa otra fuerza. Ahora vamos a ver qué hace esa fuerza en este circuito. Listo, entonces esa fuerza, como vemos ahí, se está oponiendo al movimiento de esa barra. Listo, entonces si la barra se está moviendo a velocidad constante, entonces ¿cómo deben ser esta F, APP y esta fuerza magnética? Si decimos que se está moviendo a velocidad constante. Constantes. Constantes. Bueno, listo, son constantes. Pero aparte de eso hay otra relación entre ellas dos. ¿Cómo? Tienen que ser iguales en magnitud. Exactamente, tienen que ser iguales en magnitud y opuestas en dirección para que no haya una aceleración en ese circuito. Listo. Y entonces, si esa fuerza estuviera en la otra dirección, causaría que esa barra se acelerara. Y si esa barra se acelera, entonces está apareciendo más energía y entonces eso sería una inconsistencia. Entonces miren que acá lo estamos haciendo bien. Estamos logrando que haya un equilibrio en esas dos fuerzas. Listo. Y que toda la energía se convierta de esta energía mecánica a energía eléctrica acá. Listo. Entonces por eso esta fuerza aplicada también va a ser igual. Va a ser igual a esa fuerza magnética. Y entonces va a ser igual a I por L por B. ¿Listo? Y entonces nosotros nos acordamos que cómo es que calculamos la potencia. Entonces nosotros sabemos que la potencia, que aquí la dibujan con esta P, que está toda rara, pero me pareció hasta lo más de bacana, es igual a la fuerza aplicada por la velocidad. Entonces eso es igual a I por L por B. Esta es una I de corriente, esta es una L de longitud, esta es una B de velocidad, ¿ves? Esta es una B de campo magnético, y todo eso por la velocidad. Entonces la potencia va a ser igual. Si nosotros ya sabíamos que la velocidad, que el campo magnético vale de que la corriente vale campo magnitud del campo por la longitud por la velocidad sobre R, entonces nosotros tenemos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es esa P? Esa es la potencia. La potencia entregada o fuerza. Sí, por esa fuerza. Listo, la potencia por esa fuerza aplicada. Entonces será igual a B cuadrado por L cuadrado por velocidad al cuadrado sobre la resistencia. Listo, que sacamos esa corriente de acá de lo que habíamos encontrado, que la corriente era igual a B por L por B sobre R. Listo. Y esto es igual, entonces nosotros tenemos que esta F es B por L por B, entonces esto será igual también, esta potencia es igual a la F al cuadrado sobre R. ¿Cierto? Y si nosotros nos acordamos de, bueno, de lo que expuso fue Carlos. Sí, fue Carlos. Carlos fue el que habló de estos resistores. Fernando. Entonces nosotros decíamos que la potencia, que la rapidez a la cual la energía se entrega al resistor, que era igual a I cuadrado por R. ¿Cierto? Entonces si nosotros llegamos y reemplazamos que aquí nosotros sabemos que esta F es igual a I por R, entonces aquí sería I cuadrado por R cuadrado sobre R, se cancela R con R, y entonces nos da igual que esa rapidez es igual a I cuadrado por R, que es lo que debíamos estar esperando. Listo. ¿Qué pasó? O la otra cosa que podemos mirar es que si nos paramos acá, entonces esa potencia será igual. Acuerden que la FEM, la corriente, es igual a la FEM sobre R. Entonces si nosotros decimos acá que la potencia es igual a FEM al cuadrado por R, entonces esto es igual a la FEM
Bien, la potencia es igual a la FEM por I. Sí, que es de reemplazar el valor de la corriente en este lado. Listo. Que nosotros sabemos que la corriente, ve que la potencia en un circuito es corriente por voltaje, ¿cierto? Miren que acá estamos, pues, esta FEN es la que hace que haya una diferencia de potencial. Es la que produce la diferencia de potencial y representa la diferencia de potencial y la estamos multiplicando por la corriente. Listo, entonces queda claro cómo apareció ese circuito y todo lo que pudimos hacer con campo magnético y con una barra moviéndose. Listo, muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo que habla de la FEM en movimiento inducida, pero en una barra que está rotatoria, es decir, tenemos aquí un eje y esa barra está girando alrededor de ese eje. Listo, está así. ¿En dónde es que ustedes no ven? Acá arriba. Ahí vemos el tablero. ¿Cómo? Ahí está el tablero. No lo estamos viendo. Ah, ¿no me están viendo a mí? Ah, bueno. Entonces yo para qué hago acá dibujitos con... Aquí muevo el lapicero y todo. Listo, pero no han necesitado verme, eso es excelente. Listo, entonces si no me están viendo, entonces agarren un lápiz y empiecen a dar vueltas y eso es lo que tenemos ahí, una barra girando. Listo. Profe, que en toda la mitad está el eje. Exactamente. Pero ahí no se ve. Ahí no se ve el eje, pero entonces lo vamos a suponer que aquí está, ve, aquí les puse un puntico rojo. Listo, está girando, esa barra está girando, listo. Entonces nos dice que una barra conductora de longitud R gira con una rapidez angular y la rapidez angular es W. Que le pueden poner el valor que ustedes quieran en unidades de rapidez angular, pero nosotros lo vamos a hacer con W. Listo. Ay, no, venga, no. El eje está es aquí donde está la O. Qué pena con ustedes. ¿A dónde? Aquí donde está la O. Listo. Entonces está girando alrededor de ese punto. No, eso no se le ven esas eléctricas. Bueno, listo. Entonces yo les digo que esta eléctrica es dice que es B in. O sea que es un campo magnético hacia adentro. Aquí me dice que esto es una distancia R. Listo, que va desde este origen hasta acá. Aquí me dicen que aparece un vector velocidad. Y aquí me dicen que este cuadrito es una distancia de R. Listo, un diferencial de radio. Y esta es la longitud de la barra. Listo. Listo. Entonces tenemos un campo magnético uniforme que está hacia adentro. O allá ustedes lo ven, sí, hacia adentro del televisor. Un BEIN. Listo, que es perpendicular al plano en el que se encuentra esa barra. Pero porque ese pedacito es de R, no es de L. Se deriva acá. Pues es que de L es una magnitud constante, ¿cierto? Mira que nosotros estamos midiendo es con respecto al origen y el origen es a una distancia de R, ¿listo? Entonces aquí estamos viendo una variación de R, ¿listo? Sí. Bien. Entonces el campo ese está dirigido perpendicular al plano de rotación y lo que vamos a determinar es la FEM de movimiento inducida a través inducida en los extremos, entre los extremos de esa barra, es decir, entre este punto y este punto, ¿listo? Vamos a hacer otra barra aquí, entonces tenemos una barra. Entonces tenemos que encontrar primero el flujo, ¿no? Que está girando alrededor de este origen, es una barra de longitud L. Y vamos a encontrar la FEM inducida entre este punto y este punto, entre los extremos de la barra, ¿listo? Entonces tenemos que encontrar el flujo. Bueno, sí, tenemos que encontrar el flujo porque lógicamente... O no, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo... Ah, sí. ¿Qué pasa? Que es que nosotros no tenemos flujo porque no tenemos ninguna trayectoria cerrada, ¿cierto? Recuerden que el flujo aparece cuando tenemos una trayectoria cerrada y es el número de líneas de campo a través de esa trayectoria cerrada, ¿cierto? Pero aquí no tenemos ninguna trayectoria cerrada. Lo podríamos hacer si decimos que da una vuelta completa y que toda la cosa, pero vamos a hacerlo de otra forma que es más fácil, ¿listo? Entonces, lo que hacemos nosotros acá es que tenemos un diferencial de radio. Sí, entonces un diferencial de R.
Listo, entonces si agarramos ese segmento de R, ese segmento de barra, entonces ese segmento de barra, cuando nosotros nos estamos moviendo y estamos rotando, para este segmento de barra nosotros vamos a tener una velocidad. Y vamos a tener ese vector velocidad como que fuera una velocidad lineal. Porque es un segmento pequeño de barra, ¿cierto? Y entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros sabemos que el diferencial de esta fuerza es igual a B por B por dr. ¿Sí o no? Listo, entonces nosotros hubiésemos calculado el flujo para llegar a esta ecuación. Listo. Pero entonces aquí no lo tenemos que calcular. Nosotros ya sabemos que esto es la velocidad por el campo, por la longitud, porque es como que fuera una barra como la que teníamos ahorita. Listo. Sí, como esta que hay acá. Entonces miren que nosotros llegábamos y calculábamos esa FEM mirando el flujo, pero ahí teníamos la trayectoria cerrada y lo podíamos calcular y llegábamos a ¿qué? Esa FEM es B por L por B. Listo, pero aquí nosotros, nosotros lo que tenemos es un segmento de barra, entonces por eso decimos un diferencial de FEM. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces miren que cada segmento de barra se va a mover perpendicular al campo magnético. ¿Sí o no? Sí, porque la barra está en un plano y el campo magnético está perpendicular a ese plano. Listo. Entonces una FEM de esas de va a generar en cada uno, si dividimos esto en varios segmentos, entonces cada uno de esos segmentos va a generarme un diferencial de FEM, ¿cierto? Y entonces para nosotros calcular la FEM inducida total, entonces necesitamos hacer una ¿qué? Sumar todas esas contribuciones. Y para sumar todas esas contribuciones, entonces lo que hacemos es una integral. ¿Por qué? Porque como todos estos diferenciales de radio están en serie, entonces es sumar todas las contribuciones y vamos a tener el total acá. ¿Listo? Y entonces, si nosotros tenemos eso ahí, entonces integramos ambos lados, integral. Entonces tenemos que la FEM va a ser igual a una integral del campo magnético por la velocidad por el diferencial de radio. Listo. Pero nosotros conocemos la velocidad, ¿o qué conocemos en el ejemplo? En el ejercicio que nos dieron. La velocidad. Pero nos dieron la velocidad angular y aquí tenemos la velocidad lineal. Entonces, ¿cómo se vuelve esa velocidad lineal velocidad angular? La velocidad angular es igual a la velocidad lineal por el Entonces, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? por el radio. Y entonces, si la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, entonces esta FEM va a ser igual, el campo es uniforme, B por la integral de B de R, o sea que va a ser igual a B por la integral de omega por R de R. Y esa velocidad angular también es constante, entonces magnitud del campo magnético por velocidad angular por integral de R. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? B omega R cuadrado. Entonces acuerden que esta integral va desde 0 hasta R. Bueno, sí, hasta L, porque L es la longitud mayor. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? La integral de R es un medio de R al cuadrado. ¿Sí o no? Y entonces si es un medio de R al cuadrado, lo evaluamos en L y en 0. Entonces eso nos da un medio de B por omega por L al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Bien. Continuamos entonces. Ejemplo 2. Y vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos una fuerza magnética que actúa sobre una barra deslizante. Es decir, lo que hicimos ahorita, pero aquí lo vamos a tener, vamos a resolver o vamos a calcular la velocidad. ¿Listo? Sí. Listo, entonces vamos fuerza magnética que actúa sobre una barra deslizante. Entonces esto era lo que teníamos ahorita. Pero tenemos una diferencia. Y es que la barra conductora que tenemos ahí es una barra de masa M y de longitud L. Se mueve sobre esos dos rieles
paralelos, sin fricción y en presencia de un campo magnético uniforme dirigido hacia adentro de la página. Pero acá nosotros no estamos aplicando una fuerza para que ella se mueva, sino que a la barra se le da una velocidad inicial V sub I. Y es un V sub I hacia la derecha y se le da ese V sub I y se suelta. ¿Listo? Entonces a la barra se le da una velocidad V sub I en un tiempo igual a 0. Entonces las condiciones iniciales, decíamos que V sub I es igual a, velocidad es igual a V sub I y el tiempo es igual a 0. Y vamos a encontrar la velocidad de la barra en función del tiempo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces nosotros sabemos que va a aparecer una corriente inducida. ¿Y en qué dirección aparece la corriente inducida de todo lo que hemos hecho hoy? ¿En la de las manecillas del reloj o contraria a la de las manecillas del reloj? Contraria. Contraria, ¿cierto? Porque entonces va así. Listo, ya vimos por qué. Listo. Y entonces hay una fuerza magnética F sub B que aparece, que ya vimos también que es igual a ¿cuánto? La fuerza magnética era... Amigos. I por L por B. ¿Cierto? Y ese signo menos va a aparecer porque aquí vamos a decir que la X es positiva hacia allá y que la Y es positiva hacia allá. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces por eso estamos con el signo negativo. Listo. ¿Hay alguna otra fuerza sobre esa barra? Fuerzas horizontales, porque fuerzas verticales aparece la fuerza que hace que los electrones se bajen acá, pero no, pero lo estamos viendo macroscópicamente, entonces tenemos la barra. Entonces, ¿hay alguna otra fuerza sobre esa barra? La fricción. No, acuerden que son rieles sin fricción. No. Listo. Y entonces, si nosotros soltábamos esa barra con una velocidad V sub I, esa fuerza, ¿qué está haciéndole a la barra? Está parando. La está, sí, exacto, la está deteniendo. O está haciendo que se vaya disminuyendo la velocidad. Listo. Entonces, por ley de Newton, por la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? Masa por aceleración. Entonces tenemos que F de sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Entonces decimos que la única fuerza que hay en X es F sub B, pero bueno, vamos a hacerlo así. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Menos y el de Entonces es menos I por L por B igual a masa por aceleración. O sea que menos I por L por B es igual a la masa y la aceleración es ¿quién? la derivada de la velocidad. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Listo. Pero entonces si nosotros tenemos esa corriente, ¿cuánto vale? La corriente. De lo que vimos ahorita, la corriente inducida es igual entonces a la magnitud del campo por la longitud, por la velocidad sobre el radio. ¿Cierto que sí? Entonces por eso nosotros llegamos a que la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual, y aquí teníamos que la corriente es igual a I, a B por L por velocidad sobre R. Entonces reemplazando aquí. ¿Por qué? Porque es la misma barra que se está moviendo. Entonces es igual BL. menos B cuadrado, sí, el negativo que tenemos desde acá, L cuadrado sobre R por la velocidad. ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos ahí para resolver eso? Integramos. ¿Y cómo integramos? Antes de integrar, ¿qué tenemos que hacer? Pasa a ser de T para allá. Y la velocidad para acá, ¿cierto? Porque estamos integrando con respecto a B. Listo, entonces nos queda que la derivada de velocidad respecto sobre B, de B sobre B, es igual al otro lado, entonces nos queda negativo y nos queda la constante B cuadrado, L cuadrado, y la masa que había ya pasa acá a dividir, masa por radio, y todo esto que multiplica a dt. Radio resistencia. ¿Sabes? Resistencia, sí, resistencia. ¿Cómo es? Entonces, ¿Cómo?
era que lo tenía que saber. Ay, este muchacho lo que le falta un punto 0,1 para ganarse el punto 0,5 y el punto 0,5 le aproxima punto 1. Ay, ay, ay. Listo, entonces integramos aquí y entonces en la condición inicial la velocidad ¿cuánto vale? En t igual 0 velocidad vale v sub i y en t igual t velocidad vale v. Listo, la integral de la derecha que es más fácil, ¿cuánto nos da? Menos. No, no sería desde v sub i hasta... ¿Cómo? Desde v sub i hasta 0. Hasta 0, ¿por qué? No, estamos calculando la velocidad en cualquier instante. Acuerde que cuando él llega a 0 es la situación final. ¿Listo? Ajá. Menos b cuadrado sobre M por R por t. por T. Listo, Carlos Argotti, la integral del otro lado, ¿cuánto da? Logaritmo natural de B. De BI sobre B. De BI sobre B. De B sobre BI. ¿Cierto? Porque mira que cuando hacemos eso, sería el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de BI. Y entonces eso nos da los... no, se perdió ese punto 0,1. Ahí era para que lo ganara. No, pero es que eso es despegarte una vez, profe, y uno lo hace paso por paso, porque apenas estamos en pregrado. Oiga. Pero pues, una integral de un logaritmo. No, hombre. Bueno, listo. Entonces vamos aquí. Listo, estamos bien. ¿Vamos bien? Listo, vamos bien. Ya ustedes pasaron cálculo 1. Cálculo. Imagínense, no. Listo. Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a llamar Tao. ¿Y por qué lo llamamos Tao? No, yo no lo voy a llamar Tao, lo voy a llamar Moñito. Moñito igual a... Pero no lo encuentras en los libros. ¿Cómo? No encuentras eso en los libros. ¿Qué? ¿Cómo Moñito? No. Profe, que es moñito. Moñito, yo voy a llamar Moñito esta magnitud. B cuadrado, L cuadrado, listo. ¿Qué cálculos del moño en circuito? Listo, entonces listo, entonces Moñito no, corbatín pues, eso es un corbatín. Bueno, llámenlo como quieran, el libro está como Tao. Pero ustedes pueden llamar eso como quieran. Listo, es más, en el libro hay un error y al principio aparece una cosa toda rara, pero después lo llaman Tao. Listo, entonces esto es igual a ¿quién? Entonces si nosotros queremos colocar estos logaritmos natural de B sobre B sub I en términos de esto que acabamos de inventar nosotros. Menos 1 sobre moñito por t. Exactamente, menos 1, o sea, menos t sobre moñito. No, moñito no, llamémoslo de otra forma. No, pues ya está así. Bueno, ya lo bautizamos, ya, está así, moñito, listo. Que también puede ser igual a tau, que es lo que aparece en el libro. O puede ser igual a teta, o puede ser igual a beta, o puede ser igual a neta. Ustedes le ponen el nombre que quieran a eso. Y entonces si nosotros llegamos y queremos encontrar la velocidad, ¿qué tenemos que hacer para despejar B de acá? Exponencial. Pues cada una era la menos... T sobre moñito. Igual a B sobre... Entonces, ¿cómo? Entonces hacemos exponencial a la logaritmo natural de esto igual a la menos t sobre esto. Entonces nos queda que esto es b sobre b sub i igual a e a la menos t por sobre esto. Y entonces decimos que b es igual a b sub i por e a la menos t sobre esto. Listo, entonces miren que si nosotros lo llamamos tau, miren que cuando tau vale un valor, ya esto será casi un 0 y entonces tendremos velocidad 0. Listo, que es lo que hacen en circuitos con el tau. Pero acá pues no estamos viendo circuitos ni tau, pero es una semejanza aquí, listo. Entonces miren que esa velocidad va a ir disminuyendo y va a disminuir exponencialmente con el tiempo, bajo la acción de esa fuerza, pues que es la fuerza retardadora, que es esa F sub B. Listo. Tarea.
Para este mismo ejemplo van a encontrar las expresiones para la corriente inducida y para la magnitud de la FEM inducida. Corriente inducida. Corriente inducida y magnitud de la FEM inducida en función del tiempo. Eso es solo hacer un reemplazo en lo que ya vimos, no se preocupen, sale muy fácil. Que después no vaya a salir en el parcial eso y que no lo sepan hacer, porque el profesor no les va a ayudar en ese último parcial. Venga, hablando de parciales, los parciales no los envíe porque yo creo que les llega más fácil cuando ustedes vengan el sábado, se los entrego. Bueno, yo creo que Listo. ¿Qué pasó? no. Vamos bien hasta aquí. Sí. Pero cuando no ponen tareas porque ya están para la casa. ¿Qué horas son? Las 8:30. Ay, yo veo mi reloj. Yo no puedo quedar. No, apenas las 6. Apenas las 6:10. No, nos quedamos por hasta las 7:10. Si queremos terminar, si no queremos terminar, ustedes estudian lo que queda faltando. Eso es lo de menos. Listo, entonces vamos a ver la ley de Lenz, que fue la que nos va a decir por qué ese signo menos en la ley de Faraday. ¿Listo? Entonces, acordándonos de la ley de Faraday, entonces nosotros decimos que la FEM es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Listo, que es una ley de Faraday al principio, pero al final tendremos una ley de Faraday general. Al igual que cuando hicimos lo de la ley de Ampère, que al final obtuvimos la ley de Ampère general, que aparecía la corriente de desplazamiento. Entonces resulta que esta ley de Faraday indica que esa FEM inducida y el cambio del flujo magnético tienen signos algebraicos diferentes. ¿Cierto? Y entonces esa interpretación física es lo que se conoce como la ley de Lenz. Listo, entonces esa ley de Lenz dice así: la polaridad de la FEM inducida es tal que tiende a producir una corriente que crea un flujo magnético. Hasta ahí vamos bien, nosotros ya sabemos que esa FEM puede producir un flujo magnético, el cual se opone al cambio de flujo magnético a través del área encerrada por la espira de corriente. Listo, entonces lo que estamos diciendo ahí es que esa FEM inducida es capaz de producir un flujo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético por esta espira. Listo, por el área encerrada por esta espira. Sí, porque miren que a medida que se va moviendo, entonces el área aumenta y el campo magnético, las líneas de campo aumentan, entonces esa FEM va a producir un campo magnético que se va a oponer a ese cambio de flujo. Listo. ¿Para qué? Para que el flujo pues permanezca constante a medida que eso se está haciendo. Listo. Entonces la corriente inducida tiene que evitar o tiende a evitar ese cambio de flujo magnético original. Listo. Entonces si aquí nosotros tenemos este flujo magnético original, cuando nosotros nos movemos a la derecha, el flujo magnético aumenta, pero esa FEM inducida va a producir un flujo magnético en sentido contrario que va a contrarrestar ese cambio. Listo. Entonces, esta ley va a ser una consecuencia de la ley de la conservación de la energía, como siempre aparece. Listo. Entonces, vamos a comprender la ley de Lenz y vamos a ver este dibujo que ya lo habíamos manejado, este circuito. Listo. Entonces, nosotros tenemos ese circuito que es una barra que está moviéndose a través, o que tiene dos rieles paralelos, y que se está moviendo hacia la derecha sobre dos rieles paralelos y que está en presencia de un campo magnético uniforme. Listo. Y ese campo magnético uniforme que tenemos ahí lo vamos a llamar campo magnético externo. ¿Por qué? Porque a causa de la FEM va a aparecer otro campo magnético que va a contrarrestar lo que estamos diciendo. Listo. Entonces vamos a llamar este campo magnético externo. Listo. Y entonces a medida que la barra se mueve hacia la derecha, el flujo a través de esa trayectoria cerrada o el flujo a través del área encerrada por ese circuito va a aumentar con el tiempo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque el área incrementa. Listo. Entonces esa ley de Lenz lo que dice o lo que señala es que la corriente inducida debe estar dirigida de modo que aparezca un flujo
magnético que se opone a ese aumento de flujo debido a que la barra se está moviendo. Listo, entonces si nosotros tenemos que hacia acá nos estamos moviendo y está aumentando el flujo de campo magnético hacia adentro, entonces va a aparecer un flujo de un campo magnético que va hacia afuera, que es el que se va a oponer a eso. Listo. Y para que aparezca ese flujo, entonces esa corriente debe ir en una dirección. Acuerden que cuando nosotros tenemos una corriente o que tenemos electrones en movimientos, aparece un campo magnético y nosotros sabemos que la dirección de ese campo magnético que aparece, ¿cómo nosotros sabemos esa dirección? ¿Por la regla de quién? De la mano izquierda. De la mano derecha, Lady, de la mano derecha. Listo. Que se va a oponer entonces ese campo magnético que va a aparecer a causa de esa corriente inducida, va a crear un flujo que se va a oponer al flujo que está aumentando o al flujo de campo magnético externo. Listo. Entonces en vista de que ese flujo magnético externo está aumentando y va hacia adentro de la página, entonces la corriente inducida se va a oponer produciendo un campo que va ¿hacia dónde? Hacia afuera de la página. Entonces, ¿hacia dónde va la corriente? ¿En esta dirección que tenemos acá o en esta dirección que tenemos acá? Por regla de la mano derecha, para que salga, para que las líneas de campo salgan de ahí. Sí, para que aparezca un campo entonces que esté saliendo por este lado. Es la segunda, la B. No, porque mira que la B se está moviendo para el otro lado. Listo, la B es un dibujo distinto. Entonces, ¿va en sentido antihorario o en sentido horario? Hacia arriba. Ahí la flecha roja, profe. ¿En sentido antihorario o en sentido horario? Horario. Bueno, entonces si tenemos una corriente en sentido horario, entonces venimos a la barra y la corriente viene hacia acá. Y entonces va hacia abajo. Ay, ¿por qué no me miran? La flecha roja. Sí, para que salga tiene que ir hacia arriba. Entonces si nosotros tenemos que la corriente va hacia abajo, miren que el campo está entrando. Igual que cuando lo tenemos acá, igual que el campo externo que tenemos ahí. ¿Sí o no? Háganlo ustedes con un pedazo de papel. Tenemos este pedazo de papel y tenemos una corriente hacia abajo. Miren que el campo está entrando por regla de la mano derecha. Entonces ese flujo magnético va a contrarrestar el flujo magnético que hay ahí. Ay, ¿qué se hizo Carlos? Ay, ¿qué pasó? Se perdió. Espere. Local. Entonces si es local, esto se puede mover así. No, pero es que uno te ves ahí. Ya me vi. Ahí me estoy viendo. Sí. Listo. Entonces, tenemos este es el plano y tenemos un flujo hacia adentro, ¿cierto? Un campo magnético hacia adentro. Si tenemos una corriente, como me dicen ustedes, hacia abajo, entonces el campo que estoy produciendo está hacia adentro también. ¿Cierto que sí? Sí. Por regla de la mano derecha. Sí. Entonces se está oponiendo ese flujo al flujo que está cambiando. No. También es hacia adentro. ¿Cierto que no? Entonces, ¿cuál es la dirección de la corriente? La rayita negra, sí, la que está. Entonces, sentido horario, sentido antihorario. Antihorario. Listo, entonces si estamos en sentido antihorario, miren que en este extremo va a estar saliendo el campo magnético. Listo. Entonces la corriente va hacia arriba. Va en sentido antihorario, entonces es esta. Voy a poner la pantalla otra vez. Ah, no se ve la pantalla, claro. Ay, hombre. Menú, entonces cámara. Y esta es la... ¿Qué? La 4. Por favor, la conexión de su PC no se puede detectar la señal VGA. Aceptar. Ay, ve, se dañó. Ay, lo dañé. Y Jaime no está. No, yo le contaba. Ay, profe, sí, cerca. No, porque veíamos la pantalla. Ay, esperen y yo veo esto. A ver, yo tengo este puerto aquí, este está aquí, este está aquí, y este viene y corre, se mueve. No, porque está lloviendo. Ay, ve, se dañó.
Quiero necesitar clases. Ay, se dañó. Ah, ya volvió. No. Bueno, entonces vamos a utilizar el antiguo. Cámara 2. No, pero ahora sí, un ratico. Entonces sirven a salir a bailar de Ah, vino Jaime. Jaime, venga, esto no quiere funcionar. No quiere coger el tablero. Y no sé por qué me veo tan grande. Vamos a salir a bailar este concierto. Sí, les vamos. Sí, ustedes lo tienen a uno confundido. Qué cosa tan impresionante. No, Jaime, ¿sabes qué me aparecía? Me aparecía que él compruebe la conexión del PC. Ah, ¿cómo le parece? Regresamos. ¿Se ve el dibujo? Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos que la corriente va en sentido antihorario. ¿Cierto que sí? Y entonces va a estar produciendo un campo magnético que en este segmento izquierdo va a salir de la pantalla, porque acuerda que el campo viene por acá, entra por acá, viene por acá, entra por acá. Que el campo da círculos alrededor de esa barra. ¿Listo? Entonces, ¿en qué era que estábamos nosotros? Ah, bueno, sí. Entonces, miren que ese flujo magnético que está apareciendo por ese campo, a causa de esa corriente inducida, está contrarrestando el campo magnético externo o el flujo de campo magnético externo que estaría aumentando, pero con la presencia del otro, entonces se mantiene constante el flujo. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué más hay aquí? Listo. Ahora, si la barra se mueve hacia la izquierda, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde es la corriente? Si la barra se está moviendo hacia la izquierda, entonces el flujo está disminuyendo. Pero entonces el campo magnético producido por esa corriente tiene que evitar que él disminuya. Entonces va hacia adentro el campo magnético o hacia afuera igual que el de arriba. Hacia adentro. ¿Cierto? Y si tiene que ir hacia adentro, entonces ¿hacia dónde va la corriente? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario. Entonces miren que acá estamos haciendo que aparezca un campo magnético que por acá también está entrando y que va a contrarrestar ese cambio de flujo que se estaría disminuyendo. ¿Listo? Listo, entonces ya vemos por qué aparece ese signo negativo ahí. ¿Cierto? Porque en caso de que fuera positivo, entonces estaríamos logrando esto que habíamos logrado cuando dijimos que la corriente era en sentido horario acá arriba, que va a aparecer un campo magnético que también va a estar aumentando el flujo hacia adentro, entonces va a aumentar ese flujo, no se va a contrarrestar nada, listo. Y entonces si lo hacemos en términos de la energía, entonces va a aparecer más energía de la que hay, y entonces va a ser una incongruencia. Listo, vamos a verlo en otra en otro experimento. Veámoslo en este. ¿Se acuerdan del imán de herradura? ¿Cierto? Que cuando lo poníamos en una espira que estaba conectada a un galvanómetro, entonces me marcaba algo. Ahora tenemos el imán acá. Tenemos ese imán polo norte, polo sur. Entonces a medida que yo voy entrando ese imán a esa espira, ¿aumenta o disminuye el flujo? Aumenta, ¿cierto? Listo, pero ¿qué pasa? Que entonces tiene que aparecer en esa espira un campo magnético o un flujo magnético que contrarrestre ese aumento de flujo. Entonces en la espira va a aparecer una corriente, ¿cierto? Y esa corriente va a generar un campo magnético que va a producir un flujo magnético que se opone a este flujo que le estamos aumentando acá. Entonces miren que aparece un flujo magnético en esa espira en esta dirección. ¿Por qué? Porque si la corriente va hacia allá por regla de la mano derecha, entonces tenemos este campo así, ¿cierto? Como que tuviéramos un polo norte a este lado y un polo sur a este lado. ¿Cierto? Lady con la derecha, eso. Listo, entonces miren que cuando yo estoy entrando a este imán, estoy aumentando el flujo y entonces va a aparecer una corriente que va a crear un flujo contrario para que se mantenga constante. ¿Listo? Cuando lo estoy sacando, entonces estoy disminuyendo este flujo, entonces va a aparecer un flujo hacia allá que va a evitar que se presente esa disminución. ¿Listo? Entonces miren que aquí también aparece lo del signo menos. ¿Quedó clara la ley de Lenz? ¿Quién no le quedó clara la ley de Lenz? Vamos bien.
Todo claro, examen para 5. ¿Tú crees que no? Ah, pero si ven la desconfianza que tienen en ustedes mismos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Termina la física. En la física. Pero ¿por qué desconfías en la física si la física siempre dice la verdad? Listo, entonces vamos a ver un ejemplo que vamos a decir aplicación de la ley de Lenz. Y es un ejemplo conceptual como el de los bombillos. Vamos a mirar qué pasa. Listo. Entonces, aquí lo que tenemos es un solenoide. Y los solenoides lo que hacen es que son muchas espiras rodeadas que van a producir un campo magnético uniforme. ¿Listo? Entonces tenemos ese solenoide en esa figura. Y entonces vamos a encontrar la dirección de la corriente inducida en ese anillo. ¿Listo? Y vamos a encontrar esa dirección de esa corriente en 3 casos. Y el primer caso es cuando en el instante en que se cierra ese interruptor. La otra va a ser después de que el interruptor ha estado cerrado durante un tiempo. Y el C va a ser en el instante en el que se vuelve a abrir el interruptor. ¿Listo? Listo, entonces tenemos ahí cuando ese interruptor está abierto, ¿qué pasa con ese solenoide? Cuando está abierto, no hay corriente. No hay corriente, y si no hay corriente no hay No hay campo eléctrico. campo eléctrico. Los solenoides producen campo magnético. Entonces no hay campo magnético, listo. Entonces, en el instante en el que yo cierro el interruptor va a aparecer una corriente, ¿cierto? Va a hacer una corriente en esta dirección. Entonces que va a venir a este solenoide y va a producir un campo magnético. Y entonces el campo magnético que produce aquí, ¿cuál sería el polo norte y cuál sería el polo sur? ¿En dónde? En este solenoide. Si aparece esa corriente. El polo norte sería La derecha. ¿La derecha o la izquierda? Miren las vueltas del solenoide. Miren que el solenoide va así. Fum, fum, fum. Entonces por regla de la mano derecha aparece un campo magnético. Van de norte a sur, entonces sí, de izquierda a derecha. ¿Cierto? Entonces ese sería el polo norte y por aquí salen y por aquí entran. ¿Cierto que sí? Sí. Listo. Entonces, para que ese flujo magnético acá sea constante, tiene que aparecer una corriente ¿en qué dirección? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? ¿Cuál? O sea, en sentido horario sería este para arriba, este sería sentido horario y este sería sentido antihorario. ¿En qué sentido debe aparecer la corriente? Si nosotros estamos diciendo que cerramos el interruptor, entonces por ley de la mano derecha va a aparecer un campo en esta dirección, o sea que van a aumentar el flujo, así. Entonces, ¿en qué dirección tiene que aparecer la corriente en este anillo para que se contrarreste ese flujo? Para que se contrarreste. Claro, porque acuerden que el flujo debe ser constante. Entonces tiene que ser. Entonces, para que aparezca un campo magnético que produzca un flujo hacia allá, ¿cierto? Porque si este está produciendo un flujo hacia adentro, entonces tenemos que uno hacia acá, ¿cierto? Un flujo hacia la derecha. ¿Y entonces en qué dirección tiene que aparecer esa corriente? ¿Horaria o antihoraria? Recordemos lo que acabamos de ver. Entonces, si es en sentido antihorario, va a aparecer un flujo, pongámoslo en el punto de arriba, hacia allá. ¿Cierto? Si lo ponemos en sentido antihorario, va a aparecer hacia acá. Entonces nosotros necesitamos que sea horario o antihorario para contrarrestar este flujo que apareció por encender el interruptor. Listo, entonces miren que aquí tenemos que cuando estamos en sentido horario aparecen líneas de campo hacia allá. Y cuando estamos en sentido antihorario aparecen hacia acá. O sea, de derecha a izquierda aparecen en sentido antihorario y de derecha, ¿ve? Y de izquierda a derecha en sentido horario. Entonces nosotros necesitamos que aparezcan ¿en qué sentido acá?
¿Horario o antihorario? Nosotros necesitamos líneas de campo flujo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para contrarrestar ese flujo que hay de derecha a izquierda aquí. Izquierda a derecha. ¿Cierto? Entonces, para que aparezca ese flujo de izquierda a derecha, nosotros necesitamos una corriente en sentido horario o sentido antihorario. Antihorario. Antihorario, sí. Miren la corriente en sentido antihorario hacia dónde me produce flujo, de derecha a izquierda. Lo produce antihorario. Y el horario lo produce de izquierda a derecha. Y aquí nosotros necesitamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuál es? De derecha a izquierda. Izquierda a derecha. Miren que aquí lo tenemos, el interruptor lo encendemos y aparece un flujo de aquí que viene acá y por acá entra de izquierda a derecha. Ah, sí. Entonces, ¿Cierto? Que es lo que tenemos acá, está entrando de izquierda a derecha. Entonces nosotros necesitamos que sea de derecha a izquierda, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces en qué sentido tiene que estar la corriente? horario. Horario. Muy bien, Lady. Lady va a sacar 5 en el parcial. ¿Qué pasa si yo lo abro? Cuando abro el circuito. Entonces tenía un flujo que estaba de derecha a izquierda. ¿Cierto? Y abro el circuito, entonces ¿qué pasó con ese flujo? Si abro el circuito, ¿qué pasa en el solenoide? Ah, bueno, antes de hacerlo con el circuito abierto, entonces tengo el circuito cerrado un rato. Lo tengo un rato, un instante de tiempo y pasa un tiempo. ¿Qué pasa con el campo acá? Con el flujo, es constante, ¿cierto? Y si el flujo es constante, entonces ¿hacia dónde debe aparecer la corriente en la espira? O en el anillo. Si el flujo es constante y en el anillo debe aparecer, ¿cómo? En la dirección del flujo. Entonces acuérdese, en el anillo va a aparecer una corriente que va a producir un campo magnético cuyo flujo se opone al cambio en el flujo de campo magnético externo, ¿cierto? Entonces, si yo enciendo el interruptor, aparece un campo magnético que va a obtener un flujo de derecha a izquierda, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces aparece una corriente en sentido horario que produce un flujo de izquierda a derecha. Pero si yo lo dejo un rato, el flujo magnético va a ser constante. Entonces, ¿en qué sentido tiene que aparecer la corriente para contrarrestar el cambio del flujo si el flujo es constante? En dirección antihorario. Si el flujo es constante. Si el flujo de campo magnético externo es constante, tiene que aparecer un campo magnético en ese anillo para conservar el flujo. ¿Qué estamos diciendo que es constante? No. Entonces aparece corriente en el anillo. No. Listo. Ahora, apagamos el interruptor. Deja de circular corriente. Y si deja de circular corriente, entonces el flujo que antes había de derecha a izquierda por el campo magnético externo ya no está. Entonces tiene que aparecer en ese anillo una corriente que ¿qué hace esa corriente? Producir campo magnético que va a contrarrestar el cambio en ese flujo. O sea que hacia dónde debe ser el flujo de ese campo magnético que se produce en esa espira. Antihorario. ¿Por qué antihorario? Porque el flujo tiene que contrarrestar, es el cambio de flujo que había flujo de izquierda a derecha, que es lo que estamos viendo acá, y ya no lo hay. Entonces tiene que aparecer un campo que como en sentido antihorario va a producirme un campo alrededor de esta espira que va a ser en este sentido. ¿Listo? Entonces queda claro la ley de Lenz. Practiquen la ley de Lenz para que aprendan a hacer. ¿Listo? Y hay un ejercicio que dice ejemplo, que se llama una espira que se mueve a través de un campo magnético, que lo van a hacer ustedes en la casa, lo van a hacer con mucho cuidado, lo van a mirar con mucho cuidado. ¿Listo? ¿Dónde está el ejercicio? El ejercicio está en el libro, en la página, no les voy a decir la página, búsquenlo. Dice una espira que se mueve a través de un campo magnético. Y que pero nosotros no sabemos qué edición es. En todas las ediciones está ese libro. Bueno, entonces en el que yo les dije que miraran, bueno, listo, entonces en esta edición está en la página, no les voy a decir, búsquenlo. Y si no, miran, una espira que se mueve a través de un campo magnético. ¿Qué capítulo? En el capítulo de ley de Faraday, que es lo que estamos viendo, ¿no?
¿Qué horas son? Las 8. Son las 6:35. Ay, no, esas horas no pasan. Ah, pero está muy aburridos en clase, nos vamos ya. No, profe, sino que el tiempo, yo no sé, salen viendo. Nos vamos ya, están muy aburridos. No. Ay, que pensé que nos íbamos a ir. Listo, entonces terminaremos el curso con esto. La FEM inducida y los campos eléctricos. Entonces, nosotros hemos visto que flujo magnético variable produce una FEM y una corriente en una espira de conducción, ¿cierto? Y entonces nosotros concluimos que un campo eléctrico se produce o se crea en un conductor como resultado de flujo magnético variable, ¿cierto? Eso fue lo que hemos visto por ley de Faraday todo este rato. Sí. Listo. Entonces, nosotros tenemos que, sin embargo, ese campo eléctrico inducido tiene dos propiedades que no tienen los campos electrostáticos, que son los que habíamos visto nosotros. Y esas dos propiedades es que son producidos o que no son producidos por cargas estacionarias como lo hacían los campos electrostáticos que nosotros vimos. Teníamos dos cargas y se producían campos, que las cargas positivas producían campos, las cargas negativas producían campos. No, en este caso ya estamos diferenciándolo. El campo inducido no se produce por cargas estacionarias. Miren que las cargas aquí se están moviendo. Listo. Y aparte de eso, el campo inducido no es conservativo, porque y varía en el tiempo. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Va a ser un campo que varía en el tiempo. Listo, entonces miremos esta espira. Tenemos esta espira en presencia de un campo magnético que es Besuín, porque va hacia adentro de la página, hacia adentro del televisor. Por eso están las X ahí. Listo. Y es perpendicular al plano en donde se encuentra esa espira de radio R. Listo, entonces el campo magnético cambia con el tiempo. Entonces, por ley de Faraday, nosotros sabemos que se produce una ¿qué? Que es igual. Una fe. Dime. Es el cambio de flujo. Con respecto al tiempo. ¿Cierto? Muy bien. Y entonces, en esa espira se induce esa FEM. Entonces, por esa FEM se induce una corriente que va a producir o que va a implicar que hay un campo eléctrico. Listo, pero entonces tenemos que ese campo eléctrico va a variar dependiendo de los puntos, porque será un campo eléctrico que va a ser perpendicular a la espira. Perpendicular no, tangente. Listo. Y entonces el trabajo hecho para mover una carga y dar una vuelta, una carga de prueba, y darle una vuelta alrededor de la espira, es igual ¿a qué? Entonces va a ser igual a la carga por esa FEM. Sí, acuerden que esa FEM es un vector, pues, porque estamos hablando. ¿Y por qué es la carga eléctrica por la FEM? Porque la fuerza eléctrica que está actuando sobre esa carga es Q por el campo eléctrico. Listo. Y entonces, si la fuerza que actúa sobre esa carga es Q por el campo eléctrico, ¿cuánto vale el trabajo realizado por esa fuerza para darle la vuelta a la carga? Para que la carga dé una vuelta de 360 grados. Entonces acuerden la definición de trabajo y me van a decir cuánto es el trabajo que hace esta fuerza. Entonces será el trabajo, será la integral de la fuerza, producto punto, distancia. Y entonces si uno saca la fuerza porque sabe que es constante, entonces va a ser una integral de una circunferencia. Y la longitud de la circunferencia total es ¿cuánto? 2πr. Entonces por eso ese trabajo va a ser Q por E por 2πr, ¿cierto? Muy bien, y entonces si nosotros tenemos que el trabajo para darle la vuelta a esa espira es igual a la carga por la FEM, y es igual
a la carga por el campo magnético por 2pi por R, entonces nosotros podemos igualar eso. Q por E por FEM igual a Q por E por 2pi por R. ¿Cierto? Se van las Q. Y entonces la Q se va con la Q y nos queda que el campo eléctrico es igual a la FEM sobre 2pi por R. Y si nosotros sabemos que la FEM es el cambio del campo magnético con respecto al tiempo, y nosotros sabemos del flujo magnético, y nosotros sabemos que ese flujo magnético en esta circunferencia, ¿cuánto vale? Acuerden que el flujo es la integral de B punto de A. Tenemos un campo magnético uniforme y tenemos un dA, pero ese dA es la integral sobre esa superficie cerrada que es una circunferencia. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da esa integral de B de A? Que es igual a B por la integral de las de A. De área. ¿Y cuánto es el área de esas circunferencia? ¿Es qué? 2pi. Entonces acuérdense que esa integral nos da pi por r al cuadrado. Listo. Entonces por eso tenemos que esto es b por r al cuadrado. ¿Listo? Listo, entonces ese 2 elimínenlo de la cabeza porque ese 2 es cuando estamos calculando la longitud de la circunferencia, pero cuando estamos calculando el área es pi por r al cuadrado. Listo, entonces ese campo eléctrico inducido va a ser igual entonces, si nosotros decimos que es igual a la FEM sobre 2pi por r. Sí, sobre 2pi por r. Esta r pues es la r minúscula que estamos manejando. Esperen, yo la cambio. Opciones de puntero, borrador. Ay, ve, ya empezó la fiesta que siempre hacen aquí los miércoles por la noche. Por R. Y entonces esto es igual, entonces esto sería menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y la derivada del flujo con respecto al tiempo nosotros ya sabemos que es igual a ¿cuánto? B por pi por R al cuadrado. Con respecto al tiempo, ¿cierto? Es una derivada. Listo, entonces sería igual a menos 1 sobre 2pi r que multiplica a de phi sobre dt, y ustedes no me ven acá, entonces vamos abajo, 1 sobre 2pi por r negativo. Pero no te estamos viendo. Ah, no me están viendo. Ah, bueno. Bueno, pues no le hace. Y entonces ese flujo es igual a pi, la derivada con respecto al tiempo, de pi por r al cuadrado por b. El pi es una constante, el r al cuadrado es una constante, entonces igual a menos pi por r al cuadrado sobre 2pi por r, que multiplica a la derivada del campo con respecto al tiempo. ¿Cierto? Y entonces este se cancela con este, y entonces tenemos que ese campo eléctrico es igual, pi también que se cancela con pi, Menos R sobre 2. entonces es menos r medios por la derivada del campo con respecto al tiempo. ¿Cierto? Entonces ahí estamos viendo cómo la variación en el tiempo de ese campo magnético induce un campo eléctrico, ¿cierto? Y ese campo eléctrico se va a oponer al cambio en el campo magnético, que es lo que decíamos, que la corriente esa que se induce produce un campo magnético que se opone al campo magnético que había, al flujo. Listo, y entonces nosotros aquí lo estamos haciendo para una trayectoria circular y para un campo constante, pero en la mayoría de los casos nosotros no tenemos campos constantes y trayectorias circulares, entonces por eso nosotros podemos decir
que si lo queremos expresar o queremos hacer esto sobre cualquier, o calcular esa FEM sobre cualquier trayectoria cerrada, entonces lo que tenemos que hacer es una integral, o esa FEM será una integral de punto de S, que ya lo vimos, ¿cierto? Sí, acuerden que estos son vectores de punto de S. Listo, entonces en los casos más generales que no tenemos un campo eléctrico uniforme, ni que la trayectoria cerrada sea un círculo, entonces lo tenemos que expresar de esa manera. La integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico producto punto diferencial de S es igual al cambio con respecto al tiempo. Listo, y esta es la ley de Faraday en forma general. Listo, que acuerden que la habíamos visto, que la FEM es igual a esto, pero entonces ahora vamos a ver, bueno, listo, pero la FEM es esto. Listo. Entonces, ¿qué fue todo lo que vimos nosotros en este curso? Entonces, bueno, listo. Entonces aquí vemos que ese campo eléctrico no es conservativo y que varía con el tiempo. Y que se produce a partir de un campo magnético variable. Entonces, falta un ejemplo que también lo van a mirar ustedes en el libro porque ya no nos da el tiempo, porque ya está muy tarde, espero yo veo. Sí, ya quedan 10 minutos. Lo miran en el libro, en la asesoría del lunes. Me dicen qué problemas tuvieron mirando esos dos ejemplos que les puse. No, profe, el lunes. Claro, el lunes no tenemos asesoría. Pero no hay tiempo para mirar eso antes del lunes. Pero si hoy es miércoles, mujer. Y si el examen... Miles de cosas, para antes. Luego Entonces, pues que porque ya ganaron física, no van a estudiar física. Bueno, no lo hagan. Física, pero ni se lee tampoco. Por eso, entonces, los que no han ganado física tienen que estudiar física. Sí, leí estudio. Bueno, Y si no quieren estudiar física, pues no estudien, nadie los obliga. No, pero es que miren que el parcial es la otra semana. Bueno, a mí sí me olvida mi mamá. ¿Cómo? que ahora le obliga a la mamá. Listo, entonces van a mirar este de campo magnético inducido por un campo magnético variable. Ve, campo eléctrico inducido por un campo magnético variable en un solenoide. Listo, entonces con esto terminamos así el curso que lo vimos con la forma integral. Ustedes en física de campos vieron la forma diferencial de estas ecuaciones de Maxwell, que son la divergencia de un campo o el rotacional de un campo. ¿Cierto? Pero me dices el último ejemplo de Simón. ¿Cómo? Me dices el ejemplo que hay que estudiar. Campo eléctrico inducido por un campo magnético variable en un solenoide. Y son como el profe y... Hagamos pues una... No hagamos... ¿Será que hacemos una cosa? Yo lo envío en un video explicado ese ejemplo. Sí, profe, si te mejoran, ¿cuál es el problema? No, profe, mejor pónganos un taller del 10% del parcial. No, yo les voy a poner un taller, pero no vale nada del parcial. Ustedes verán si lo hacen. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Llegamos al parcial. Pero nos anima más en físico. No, pues ustedes verán. Yo les digo que no pierden la hechura del taller.